Estimados estudiantes del nivel 4, tengan todos ustedes muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta primera clase del cuarto bimestre donde vamos a tocar el tema de embriología. ¿Sí? A ver, bueno, sin más perder el tiempo, bueno, pues también podemos ver aquí las imágenes que nos muestran a los animales, ya que vamos a también hablar un poco de lo que viene a ser justamente el reino animal, cada uno de los organismos que lo van a constituir. A ver, empecemos con lo que viene a ser la embriología primero. Bueno, cuando hablamos nosotros de la embriología, bueno, pues tenemos que hacer referencia a que es una rama de la biología que se encarga de estudiar los rasgos comunes que van a presentar los seres vertebrados en el transcurso de su proceso de desarrollo desde que justamente son embriones, ¿no? Y justamente para poder estudiar mejor este proceso de la embriología, pues tenemos que conocer las etapas del desarrollo embrionario desde la fecundación, cuando un óvulo con un espermatozoide se unen para formar un nuevo ser conocido como huevo o cigote. Luego la segmentación, donde este huevo o cigote se va a ir dividiendo y originando nuevas células. De una pasará a formar dos, de dos cuatro, de cuatro ocho, de ocho 16, así en una progresión geométrica a razón de dos, ¿no? Multiplicándose las células. Pues todas estas se aglomeran, forman una mórula y luego se aglomeran dejando un espacio interno donde justamente se da la formación de un disco bilaminar, ¿no? Y también, bueno, pues en muchos casos se da la formación de un disco trilaminar en el proceso de la gastrulación, en el cual justamente se formarán tres capas embrionarias como el ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo, la parte más externa, de donde se formarán pues los órganos más externos como la piel, ¿no? El cabello, el sistema nervioso. El mesodermo, la capa media, de donde se formarán órganos intermedios como los músculos, órganos internos. Y el endodermo, que vendría a representar la capa más interna, en el cual se van a formar pues estructuras muy internas como los epitelios que protegerán al tubo digestivo, protegerán por ejemplo las cavidades internas como los vasos sanguíneos, venas y arterias, etcétera. También es necesario para entender un poco mejor la embriología cómo es o cuáles son los criterios de clasificación que permiten clasificar a los diferentes vertebrados, partiendo justamente desde, por ejemplo, las capas embrionarias, o bueno, no solo vertebrados, sino me refiero a todos los seres animales, partiendo desde las capas embrionarias, por ejemplo. Hay organismos que son tripoblásticos, que se originan a partir de las tres capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, y hay organismos dipoblásticos. Dicho sea de paso, estos son menos evolucionados, son mucho más sencillos, por ejemplo, los poríferos, que son los animales más simples que existen, los elenterios, que también van a ser simplemente dipoblásticos, y solo se formarán de una capa externa ectodermo y de una capa interna endodermo, o sea, solo de dos capas, por eso se llaman dipoblásticos. Los dipoblásticos, que ya vienen a ser pues organismos más evolucionados, se forman de tres capas embrionarias, ¿no? Los anélidos, artrópodos, ¿no? Ya nosotros los vertebrados pues seríamos tripoblásticos. Bueno, la formación de cavidades, que también es un criterio para poder realizar los procesos de clasificación. Pues existen los acelomados, que son organismos muy sencillos y simples que justamente no presentan una cavidad interna, ¿no? Existen los pseudocelomados, que aparentemente pareciera tener una cavidad interna, pero no es real. Un ejemplo, los platelmintos, ¿no? Que son gusanos planos, son pseudocelomados. Pareciera que tuvieran una cavidad interna, pero no es real. Y por último, los celomados, que ya pues van a venir a ser animales un poco más evolucionados, desde los anélidos, por ejemplo, artrópodos, equinodermos, moluscos, vertebrados, que justamente vamos a tener una cavidad interior que se le va a denominar celoma. Otro tipo de clasificación según el destino del blastóporo. Por ejemplo, cuando hablamos de los protostomados, es que en este proceso de lo que viene a ser la gastrulación, pues se empieza a formar un poro y a partir de ese poro o se puede formar una boca o un ano. Por ejemplo, los protostomados pues primero forman una boca y los deuterostomados primero forman un ano y luego se irán formando los otros orificios complementarios, que en este caso para los protostomados luego se formará un ano y para el deuterostomado luego se formará una boca. ¿De acuerdo? Luego tenemos la simetría,
que en este caso pues nos permite dividir a un organismo en partes o segmentos iguales. Por ejemplo, nosotros tenemos simetría bilateral, pudiendo dividirnos en un lado izquierdo y en un lado derecho, así como muchos otros seres animales. Y la simetría radial pues es alrededor de un punto central, dividiendo en partes iguales en torno a un radio, como por ejemplo las estrellas de mar. Desde el punto central, si quisiéramos dividirlas en partes iguales, pues tendríamos que fragmentarlas en sus 5 brazos, ¿no? Y eso se llamaría una simetría radial. Y estos son algunos criterios, criterios de clasificación que se van a tener justamente para poder trabajar el tema de la embriología, ¿no? Y la clasificación también de lo que vienen a ser los seres animales. ¿Sí? Ahora, justamente acá vamos a ver cuando hablábamos de lo que vienen a ser las etapas del desarrollo embrionario, acá vemos imágenes, ¿no? Cuando se unieron el huevo y el cigoto, ¿no? Que se llama también activación, no fecundación, ¿sí? La unión del espermatozoide con el óvulo, pues este empieza en un proceso de segmentación. De 1 se convierte a 2, a 4 o a 8 y así sucesivamente. Este proceso se llama segmentación. Y cada una de las células en las cuales se ha dividido, pues se denomina blastómeros. Acá hay 2 blastómeros, 4 blastómeros, 8 blastómeros, etc. Todos estos blastómeros pues se van a agrupar y van a llegar a un momento donde van a formar todo un grupo de células en los cuales pues se denominará mórula, ¿no? Se le denomina mórula porque es muy parecido al pequeño fruto de la mora, ¿no? Que es como un racimo de uvas en miniatura. Entonces por eso también adquiere este nombre de mórula. Esta mórula luego empieza a producirse una cavidad interna donde todas las células se van agrupando alrededor y dejando un vacío en la parte media, y este vacío o este espacio medio se va a denominar blastocele. Esta etapa del desarrollo embrionario se le denomina blástula. ¿De acuerdo? Esta es la blástula. ¿Sí? Luego de que se produjo la blástula donde se ha dejado pues una cavidad en la parte central y todas las células están hacia alrededor, pues empieza a producir una invaginación. Esa invaginación es un orificio que justamente se llamará blastóporo, que en el caso de los deuterostomados formará el ano y en el caso de los protostomados pues formará una boca. Y este orificio se empieza a invaginar y llega y choca con la pared contraria de lo que vendría a ser ahora en este caso ya la gástrula, ¿no? De este punto pues se ha formado una capa externa de células y una capa interna de células. Esto habitualmente queda así en los dipoblásticos, donde solamente habrá un endodermo y un ectodermo. Pero en el caso de los tripoblásticos se empiezan a formar células intermedias que formarán una capa intermedia como el mesodermo. Y es por eso que los tripoblásticos pues tendrán un ectodermo externo, un mesodermo intermedio y un endodermo interno, ¿no? Dando origen pues a todos los órganos y estructuras que se irán formando a partir de estas 3 capas de células que forman parte del desarrollo embrionario. Muy bien. Entonces, ya conociendo esto, ahora ya podemos pasar a hablar directamente de los animales y de sus características. Podemos decir que son los animales organismos eucariotas, o sea, formados por estas células evolucionadas, ¿no? Bueno, todos, absolutamente todos, vamos a mencionar que son multicelulares, ¿no? Que están formados por muchas células. No existen animales unicelulares, por si acaso. También mencionamos que son todos heterótrofos y cuando hacemos referencia a que son heterótrofos, tenemos que mencionar de que pues no son capaces de poder elaborar su propio alimento y es por eso que se tienen que alimentar de otras partículas alimenticias provenientes de otros seres vivos, ¿no? Algunos podrán pues ser carnívoros, otros herbívoros, omnívoros, ¿no? Entonces todos los seres animales van a venir a ser heterotróficos o lozoicos. La mayoría de los seres animales posee movimiento y las células nerviosas coordinan las diferentes partes del cuerpo, justamente para que se produzca dicho movimiento, a excepción de animales muy primitivos como las esponjas marinas, ¿no? Que pertenecen al grupo de los poríferos y que obviamente pues no alcanzan a tener todo un sistema nervioso para su locomoción. Tenemos también que los animales, ¿no? El reino animal comprende, dice, de aproximadamente de 20 a 30 filos, ¿no? Habitualmente siempre nosotros hemos manejado pues un total de
de 9 filums, ¿no? Pero en realidad hoy en día, pues ya con conocimientos mucho más actualizados, se han conocido más. El día de hoy vamos a conocer algunos más de los que habitualmente se llegan a conocer, ¿de acuerdo? De los cuales pues vamos a decir que los invertebrados, que son los que carecen de una real columna vertebral, constituyen aproximadamente el 95% de toda la población de estos seres animales, ¿no? De todos los animales conocidos. Y habitualmente todos estos invertebrados se van a agrupar en un promedio de 10 filums o filas, como estamos mencionando aquí en la diapositiva. Luego, tendríamos que decir que el restante, o sea, aproximadamente un 5%, estaríamos hablando del filum chordata, ¿no? O también conocido como filum cordados, donde vamos a encontrar 4 subfilums como la hemichordata, la urochordata, la cefalochordata y la vertebrata, donde justamente encontramos pues a los vertebrados, ¿no? Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, de los mamíferos de los cuales justamente formamos parte nosotros, ¿no? Es justamente por eso que decimos que en este último subfilum incluye animales con columna vertebral, destacando aquí la presencia de los seres humanos, que justamente vamos a venir siendo nosotros, ¿no? Entonces pertenecemos a los vertebrata, al filum o al subfilum de los vertebrata. Muy bien, teniendo en cuenta estas características, vamos a empezar a hablar de un proceso de clasificación, donde primero clasificaríamos a los animales en dos grandes grupos. Los parazoos, animales muy primitivos, carentes de tejidos reales, son solamente una aglomeración de células, ¿no? Donde uno de los principales representantes serían pues los poríferos, ¿no? Animales muy primitivos, carentes de tejidos verdaderos o reales. Luego tenemos pues a los mesozoos, ya animales un poco más evolucionados, ya propios, que tienen tejidos que van a permitir conformar sus estructuras, y estos mesozoos o metazoos, como los podemos ver aquí, pues van a ser el gran grupo de los animales como los celenterios o cnidiarios, centóforos, platelmintos, nemertinos, ¿no? Los grastumulídeos, nemátodos, moluscos, anélidos, artrópodos, equinodermos y los cordados, ¿no? Dentro de los cordados justamente vamos a hablar pues de los vertebrados. Muy bien, teniendo en cuenta eso, entonces ya podemos empezar por una clasificación y obviamente primero vamos a empezar desde los animales más sencillos hasta los animales luego más complejos. Y tendríamos que empezar en este caso por el filum más sencillo de todos, que vendría a ser el filum porífera, donde vamos a encontrar pues a las esponjas marinas como las que podemos observar acá, ¿no? Estos son organismos ya pues carentes inclusive de tejidos, son aglomeraciones celulares, ¿no? Son organismos sésiles, o sea, no tienen movimiento, viven fijos en un determinado lugar, como si fueran plantas, ¿no? Y son sésiles de cuerpo formado por dos capas de células, eso significa que eran dipoblásticos, separados por un esqueleto fibroso o mineral y con una cavidad interna que se le denomina espongicelio. Presentan poros y en su mayoría son marinos, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, las esponjas marinas. De acuerdo a los poríferos. Luego vemos a lo que van a venir a ser el filum cnidaria, ¿no? También conocidos como celenterados. Uno de sus máximos representantes, pues vemos aquí las medusas, también conocidas como malaguas, que van a ser pues unas estructuras altamente gelatinosas e inclusive tienen tentáculos donde hay unas células especializadas conocidas como cnidiocitos que pueden producir pues un gran ardor o picazón, un ardor terrible cuando entramos en contacto con sus tentáculos, ¿no? Bueno, pues estas medusas, pues, los filum de los cnidiarios o celenterarios, pues son organismos libres o sésiles. Eso significa que algunos pueden, pues, movilizarse o trasladarse de un lugar a otro libres, y sésiles hay quienes también, pues, van a vivir fijos en un determinado punto del fondo marino. Justamente a partir de esto, con estas dos formas podemos ver a los pólipos, que justamente van a ser sésiles, viven fijos en un sustrato del fondo marino, entre las rocas o el suelo marino, y las medusas que vendrían a ser ya celenterados libres, ¿no? Que se pueden trasladar de un lugar a otro, como la imagen que estamos viendo. Su cuerpo está formado también por dos capas celulares separadas por una mesoglia, en este campo también diríamos que son dipoblásticos, y tienen justamente en esta mesoglia una sustancia de aspecto gelatinoso, ¿no? La mayoría de ellos son marinos, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasamos ahora a hablar del filum Cetenófora, ¿no? Los cetenóforos, también conocidos así, muy parecidos, dicho sea de paso, a los cnidiarios,
pero tienen un cuerpo globoso con 8 filas de peines planos formados por la fusión de cilios largos. Presentan un par de tentáculos y son netamente marinos. Miren, acá están sus 2 tentáculos y ahí están sus cilios muy largos ahí a lo largo de sus tentáculos, ¿no? Tiene forma de un globo. Entonces son muy parecidos a los celenterados, ¿no? Como podemos observar. Luego pasamos al filum de los platelmintos. Bueno, platelmintes, también conocidos como platelmintos. Este grupo pues va a juntar a los animales que van a venir a ser, en este caso, gusanos planos, como las planarias. Podemos mencionar que justamente estos organismos tienen el cuerpo aplanado dorsoventralmente, ¿no? O sea, todo desde el dorso hacia adelante es aplanado, con una simetría bilateral, lo podemos dividir en dos, sin sistema circulatorio, algunos con sistema digestivo incompleto, como las planarias que tienen sistema digestivo incompleto. ¿A qué significa eso? De que tienen un solo orificio que permite la entrada del alimento y por este mismo orificio pues salen todos los desechos. Entonces, por eso se llama sistema digestivo incompleto. Presentan protonefridios que justamente son los que le permiten poder expulsar también sus desechos, ¿no? Un sistema urinario muy incipiente y primitivo en este caso. En su mayoría van a ser hermafroditas y también vamos a encontrar que una gran mayoría de ellos van a ser parásitos. Bueno, hay platelmintos de vida libre como las planarias que estamos viendo acá, pero también van a existir platelmintos como la Tenia solitarium, ¿no? Que es un parásito que vive justamente en los intestinos de muchos animales como las ovejas, el ganado vacuno, también en el ganado porcino, e inclusive puede pues infectar a los seres humanos, ¿no? Muy bien. Entonces, eso sería el filum de los platelmintos. Pasamos a hablar ahora del filum de las rotíferas o rotíferos. Bueno, estos son organismos pluricelulares con 2 discos ciliosos contráctiles. Acá están sus 2 discos ciliosos contráctiles, ¿no? Se dicen ciliosos porque presentan cilios ahí sobre su superficie. Tienen un extremo cefálico, este sería su extremo cefálico, una especie de cabeza, ¿no? Donde justamente acá tendrán un sistema digestivo con estructuras que les sirven justamente para triturar y en su mayoría todos son de agua dulce, ¿no? Estas dos, eh, estos dos discos con cilios justamente son una especie de también tentáculos que le permiten pues capturar a sus presas e incorporarlo aquí en su interior donde tienen pues justamente estructuras que sirven para triturar su alimento, ¿no? Listo, por otro lado tenemos aquí al filum nemátodos, no nemátoda. En este filum nemátodo van a ser gusanos, todos de cuerpo cilíndrico y liso, ¿no? Lisa, su superficie es lisa. Habitualmente estos están cubiertos por una delgada capa muscular que viene a ser la cutícula. Tiene un sistema digestivo completo con 2 orificios, una boca y un ano. La mayoría son de sexos separados, o sea, existe macho y hembra, también se les denomina dioicos cuando tienen sexos separados. También tendríamos que mencionar que presentan el dimorfismo sexual. Eso hace referencia a que la hembra y el macho se diferencian el uno del otro. Habitualmente las hembras muy grandes en tamaño y los machos bastante pequeños en comparación a estas. En su mayoría son parásitos, ¿no? De plantas y de animales, ¿no? Como por ejemplo acá vamos a ver las cariasis, ¿no? Que son estas lombrices intestinales, ¿no? Tenemos a los oxiuros, la triquina, etcétera, que formarán parte de este grupo de los nemátodos. Luego tenemos al filum Annelida, que son gusanos segmentados, que habitualmente tienen un cuerpo cilíndrico, la mayoría revestidos también por la cutícula y divididos en segmentos iguales. Ellos presentan respiración cutánea, o sea, respiran a través de la piel, un sistema digestivo completo con una boca y un ano, y generalmente son hermafroditas, o sea, presentan los 2 sexos un mismo organismo, ¿no? Y habitualmente realizan lo que se le denomina fecundación o son hermafroditas insuficientes porque se van a hacer una doble fecundación o un doble cruzamiento, ¿no? Y se encuentran habitualmente en todos los ambientes como el suelo. También hay anélidos de medio acuático como por ejemplo eh, ay, se me fue el nombre en este preciso momento, las sanguijuelas, ahí está, ¿no? Que muchas veces hasta hoy en día se les da un uso terapéutico, ¿no? En las personas que tienen algún tipo de enfermedad sanguínea, ¿no? Son succionadoras, se pegan a la piel de su presa y empiezan a succionar su sangre. Bueno, aquí vemos justamente que su cuerpo es segmentado, ¿no? Una característica muy esencial de los anélidos.
Filum moluscos, estamos hablando de los moluscos que generalmente tienen conchas externas, como por ejemplo el caracol o también las almejas, los choros, no ostras, etcétera, ¿no? Presentan branquias filamentosas que les permite justamente su proceso de respiración, ¿no? La mayoría tienen un pie muscular ventral, ¿no? Algunos presentan rádula, que es una estructura con dientes, que es una parte de su órgano, en este caso, pues de digestión, ¿no? Parte de su órgano digestivo que les permite justamente atrapar y triturar sus presas, ¿no? Tienen una membrana delgada que cubre el cuerpo llamado manto, que secreta el carbonato de calcio que justamente permite la formación de sus conchas o caparazones, ¿no? En este caso podríamos clasificar a los moluscos en tres grupos. Podemos clasificar a los moluscos, por ejemplo, en los gasterópodos. Se llaman gasterópodos, por ejemplo, al caracol, a la babosa, porque estos, para desplazarse de un lugar a otro, caminan con el vientre. Gasterópodos, ¿no? Gastero, estómago, podos, pies, o sea, caminan con el estómago, ya que se arrastran, ¿no? Luego tenemos a los cefalópodos, céfalo, cabeza, podos, pies, que son solamente cabeza y pies, como los pulpos de 8 tentáculos y los calamares de 10 tentáculos, ¿no? Cabeza y pies, cefalópodos. Y también encontraremos, por ejemplo, lo que vienen a ser los bivalvos. Los bivalvos van a venir a ser todos aquellos moluscos que van a tener dos conchas, ¿no? Como por ejemplo las ostras, los mejillones, almejas, ¿no? Los famosos choros que nosotros conocemos, ¿no? Que van a venir a formar parte del grupo de los moluscos. Filum artrópodo. Cuando hablamos de los filum artrópodos, bueno, pues su principal característica es que presentan un cuerpo segmentado, presentan apéndices con patas articuladas, un exoesqueleto quitinoso, o sea, un esqueleto exterior duro, rígido, porque está hecho de una sustancia que se llama quitina, que es un azúcar polisacárida. Presentan un sistema digestivo completo, con una boca y un ano. Este filum artrópodos es el más abundante de todos los seres animales, ¿no? Lo que más existen en el planeta son artrópodos. Entre ellos los podemos dividir en miriápodos, arácnidos, crustáceos, insectos. A ver, vamos a ver a ellos. Primero hablamos de los crustáceos, ¿no? Clase crustácea. Tienen exoesqueleto, apéndices articulados, branquias, cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen, o sea, se divide en dos, un cefalotórax que es cabeza y tórax al mismo tiempo, un abdomen, la mayoría tienen 5 pares de patas y generalmente todos son marinos, ¿no? Bueno, también hay pues los camarones de lo que vienen a ser de río, ¿no? Las langostas, también por ejemplo, ¿no? Las langostas de mar, pero también hay langostas, en este caso terrestres, pero estas langostas terrestres no son crustáceos, sino más bien son insectos, ¿ya? Así que hacemos esa diferencia. Luego hablamos de los insectos, como podemos ver aquí en la imagen, completamente numerosos. Se les denomina clase exópoda porque estos insectos habitualmente tienen 6 patas, o sea, 3 pares de patas, ¿no? Que justamente también su cuerpo está dividido en 3 partes, cabeza, tórax y abdomen. Un par de antenas de diferentes y con diferentes tipos de aparatos bucales. Por ejemplo, pueden existir insectos masticadores, como por ejemplo lo que es el saltamontes, la langosta, ¿no? El grillo, que tienen un aparato bucal masticador que justamente les permite alimentarse de hojas, por ejemplo. Picadores, como por ejemplo tienen algunos lancetas como los zancudos, que sirven justamente para picar, o los mosquitos. Chupadores, como por ejemplo las pulgas, que tienen un aparato bucal que les permite succionar la sangre de los que van a parasitar. Lamedores, como por ejemplo el aparato bucal propio de las abejas, propio de las mariposas, que justamente se alimentan y succionan el néctar de las plantas. ¿Mm? Esos serían los insectos. Luego tenemos a la clase arácnida, ¿no? Los arácnidos, ¿no? Que posee un cuerpo dividido en cuatro, o perdón, dividido en cefalotórax y abdomen, con 4 pares de patas, o sea, 8 patas en total, pulmones en forma de libro o también por respiración traqueal. Aquí encontramos las arañas, los ácaros, escorpiones, etcétera, que serían parte del grupo de los o clase de los arácnidos. También encontramos a la clase de los chilópoda o quilópodos. Estos tienen un cuerpo alargado, aplanado, con numerosos segmentos, como podemos ver, un par de patas por cada uno de los segmentos a cada lado, ¿no? Y también podemos decir que
eh, eh, excepto su primer segmento que no tiene patas, sino tiene una especie de antenas, y los dos últimos segmentos también no van a carecer de patas. No, son carnívoros habitualmente y un claro ejemplo de esto sería pues el famoso 100 pies, ¿no? Entonces los quilópodos. Por acá también tenemos a la clase diplópoda o diplópodos. Ellos tienen dos pares de patas por cada segmento, cada uno de sus pequeños segmentos, como podemos ver, estos ya son más cilíndricos y cada uno de sus segmentos tiene dos pares de patas, o sea, dos patas hacia cada lado. ¿De acuerdo? Eh, Podemos mencionar que en su mayoría son herbívoros y estos pues conformarían a los famosos 1000 pies, ¿no? Los 1000 pies. Y así como ellos también encontramos pues a la clase Onychophora, también conocidos como peripatos. Aquí vemos un peripato, ¿ve? Estos son bastante parecidos a los anteriores, pero se diferencian, ¿no? En que pues aparte de tener segmentos van a tener unas patas carnosas, como se pueden observar acá, ¿no? Unas patas carnosas que los hacen muy característicos. Entonces ahí tenemos a los peripatos o Anchipora, clase Anchipora. Listo. Entonces, de esta forma estaríamos terminando de hablar de los artrópodos. Ahora nos tocaría hablar de los equinodermos, ¿no? Bueno, estos provienen su nombre de dos voces griegas, echino espinas, dermos piel, que justamente lo que hacen referencia es a que presentan una piel con espinas. Tienen un cuerpo generalmente esponjoso con simetría perirradial, o sea, tienen una simetría radial, locomoción y alimentación por ambulucras o ambulacros, que vienen a ser los denominados pies ambulacrales, que les permiten capturar a su presa, sujetarlos y luego llevarlos hasta la cavidad bucal, donde van a poder, pues, justamente ingerirlos, ¿no? Para poder alimentarse. Pues constituyen un sistema acuífero también, ya que por ellos justamente pueden generar procesos de presión y liberar también sustancias de desecho. Bueno, todos ellos son marinos, tenemos por ejemplo a las estrellas de mar, tenemos a los erizos de mar, pepinos de mar, lirio de mar, etcétera, que formarían parte del grupo de los equinodermos. Pasamos ahora a hablar ya de lo que vendrían a ser los cordados, ¿no? El filum de los cordados. Estos ya son un poco más evolucionados. Pero bueno, presentan muchos de ellos hendiduras branquiales, un cordón nervioso dorsal y una notocorda. Este cordón nervioso central, así ya en animales muy evolucionados como nosotros los seres a seres humanos, pues es la referencia, la representación de lo que vendría a ser nuestra médula espinal, ¿no? Y esta notocorda, pues hace referencia a la cavidad que lo recubre y lo protege, como en este caso nosotros ya tendríamos pues una columna vertebral que va a proteger y recubrir a nuestra médula espinal. Los cordados se van a dividir en los urocordados, también conocidos como tunicados, los cefalocordados, anfioxuros o anfioxus, los hemicordados, balanoglossus y los vertebrados, donde encontramos pues a los animales más conocidos como los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Muy bien, empezamos con el subfilo Hemichordata hemicordados, pues tienen un cuerpo de aspecto de gusano dividido en tres regiones, ¿no? Un lóbulo preoral, un collar y un tronco. ¿No? Son sedentarios y habitualmente marinos, ¿no? Y habitualmente su principal característica es que van a tener un cordón nervioso que va a estar justamente cuidado y protegido por un notocordo, que justamente va a ser este orificio por donde va a recorrer el cordón nervioso. Los urocordata o tunicados, bueno, se llaman así porque tienen un cuerpo en forma de saco con una túnica de célulos o una túnica celulosa. Son sedimentarios en su estado adulto, pues tienen una notocorda y un cordón nervioso que justamente solo está en el estado larval y en el estado adulto ya desaparece, ¿no? Pero ahí justamente estos son los uricordata o tunicados. El filum de los chordata o celentocordados tienen un cuerpo alargado, aplanado, lateral, tienen vida libre y son marinos. Bueno, acá podemos ver justamente su cordón nervioso que es bastante largo y este va a estar pues cubierto y protegido por una notocorda. Este caso, pues este cordón nervioso pues hace las veces inclusive de cerebro para este tipo de animales, que dicho sea de paso son muy parecidos
Ahorita lo vemos así desde su parte interna, estos son muy parecidos a los peces, pero son unos peces muy primitivos, ¿no? Que todavía no alcanzan justamente esa clase de los denominados peces. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí nos tocaría hablar de lo que vienen a ser ya el filum de los vertebrados, filum vertebrata o vertebrados. Habitualmente se llaman así porque poseen una columna vertebral, generalmente dos pares de extremidades y un sistema circulatorio cerrado, ¿no? Donde va a haber siempre una característica fundamental es la presencia de un corazón. Bueno, empezamos con la clase de los piscis o peces, que los podemos dividir en dos grandes grupos, ¿no? Los peces que tienen esqueleto óseo, que se les va a denominar osteoictes, y los que tienen esqueleto cartilaginoso, que se van a denominar condroictes. Tienen aleta y escamas, respiración branquial, y son poiquilotermos. Cuando hacemos la referencia de que son poiquilotermos, decimos que son animales que tienen sangre fría y que necesitan necesariamente o dependen necesariamente de la temperatura del medio ambiente. Y es por eso que no pueden sufrir variaciones de temperatura muy bruscas, porque inclusive esto los podría llevar a la muerte, ¿no? Aquí tenemos una gran variedad de peces, tenemos peces cartilaginosos como la raya, ¿no? Las lampreas, que también son peces cartilaginosos, que parecen, pues, en este caso, serpientes marinas, ¿no? Ahí están las lampreas. Tenemos también, por ejemplo, la anguila, pez cartilaginoso, y los que son óseos, como la trucha, el salmón, la merluza, ¿no? El arenque, etcétera, ¿no? Que ya serían peces óseos, ¿no? Osteoictes. Ah, y el tiburón también, ¿no? En este caso. También tendríamos que mencionar que el tiburón tiene una característica de que es uno de los pocos peces ovovivíparos que se reproduce a través de huevos, pero que sus huevos se van a cuidar y proteger en el interior del vientre de sus madres, ¿no? Y aparentemente pareciera que dieran a luz, pero en realidad están pues formándose dentro de huevos, no tienen ninguna comunicación como un cordón umbilical entre la madre y los nuevos, sus descendientes, ¿no? Pasamos al filum de los anfibios, generalmente piel húmeda, tienen respiración por sacos pulmonares cuando, bueno, pues están en su vida terrestre, bueno, su nombre anfibios, ¿no? Se refiere a que tienen doble vida, pueden ser de vida acuática o vida terrestre o al mismo tiempo, ¿no? Igual los sapos, las ranas pueden vivir tranquilamente en la tierra como en el agua, gracias a que pues tienen la facilidad de poder tener una respiración pulmonar que les va a permitir justamente respirar en su vida terrestre y también pues desarrollan una respiración cutánea que les va a permitir respirar en un medio acuático. Pero también recordemos que todos estos anfibios pues atraviesan una serie de transformaciones, ¿no? Una serie de metamorfosis donde iniciaban como renacuajos y en este proceso netamente de vida acuática, pues respiraban a través de las branquias, ¿no? Que luego se fueron desapareciendo y transformando en pulmones. También podemos decir que estos, bueno, pues son poiquilotermos, ya que también presentan sangre fría y pues van a depender de la temperatura del medio ambiente. Luego tenemos, por ejemplo, a lo que vienen a ser pues la clase de los reptiles, ¿no? Donde vamos a encontrar pues que todos estos van a ser de piel seca, un cuerpo cubierto por escamas, tienen respiración pulmonar, eh, son ovíparos, nacen por huevos y ovovivíparos como por ejemplo las serpientes. También podemos mencionar que son poiquilotermos ya que pues son de sangre fría y su temperatura muchas veces depende de la temperatura del medio ambiente. En este caso podemos ver pues que hay grupos como por ejemplo los ofidios, donde vamos a encontrar todo tipo de serpientes, los quelonios, donde está agrupado las tortugas, ¿no? Los cocodrilos, ¿no? Donde justamente están agrupados todo este tipo de lagartos, etcétera, ¿no? Entonces eso sería con respecto a los reptiles. Pasamos a hablar de las aves, ¿no? En este caso, pues las aves dice que van a ser animales que tienen el cuerpo cubierto de pluma. Los miembros anteriores están transformados en alas, muchas veces para poder volar, ¿no? No todas las aves vuelan. Tienen respiración pulmonar, sacos aéreos presentes que justamente permiten aligerar el peso del cuerpo para que muchos de estos puedan volar. Tienen una boca en forma de pico, que también se conoce como ranfoteca. Y bueno, pues decimos que a diferencia de los tres anteriores vertebrados, estos ya son homeotermos, o sea, son animales de sangre caliente. Y su temperatura no depende ya de la temperatura
del medio ambiente, sino tienen una temperatura estable, en una temperatura promedio, muy parecida al caso de los mamíferos. Justo cuando hablamos de los mamíferos, ¿no? Clase mamalia o mamíferos, decimos que justamente se denominan así porque las hembras alimentan a sus crías con sus glándulas mamarias, poseen un cuerpo lleno de pelos, ¿no? Y en algunos casos pues es variado, por ejemplo, vello en el caso de nosotros los seres humanos, ¿no? Lana en el caso de ovejas, cerdas en el caso, por ejemplo, de los cerdos, ¿no? Crines, púas, ¿no? Etcétera. Son homeotermos ya que tienen sangre caliente y habitualmente, pues justamente no van a depender de la temperatura del medio ambiente, ¿no? Pues dentro de lo que vienen a ser los mamíferos podemos encontrar a los prototerios, que son los únicos mamíferos que aún se siguen reproduciendo, dice, a base de huevos, o sea, hay mamíferos ovíparos dentro de estos prototerios o monotremas. También encontramos a lo que vienen a ser el ornitorrinco y la equidna, que serían sus principales representantes, que todavía son mamíferos que se reproducen a través de huevos. Luego tendríamos a los metaterios. En este caso, los metaterios serían pues mamíferos que nacen todavía en etapa embrionaria y que habitualmente tienen un saco dentro del cual están las glándulas mamarias, ¿no? Donde justamente pues de estas se van a quedar adheridas estas crías que todavía están en desarrollo embrionario y justamente van a terminar de desarrollarse, ¿no? Ejemplo, el canguro, el koala, las zarigüeyas, el demonio de Tasmania, los dingos, ¿no? Habitualmente estos metaterios los encontramos en el continente de Oceanía, por ejemplo, ¿ves? Listo. Y obviamente, pues todos los demás que ya justamente vamos a formar parte de los placentarios, ¿no? Que somos individuos que estamos naciendo a partir de el vientre de la madre y tenemos una conexión directa que viene a ser el cordón umbilical, ¿no? Y dependemos de la madre durante nuestro proceso de formación embrionaria. Muy bien. De esta forma hemos concluido el tema del día de hoy. Ahora nos queda resolver rapidito nuestra práctica. A ver, empecemos entonces. Dice, pregunta número 1, son características de los platelmintos, excepto. Los platelmintos son tripoblásticos, enterozoos, tienen simetría bilateral, reproducción sexual, ¿no? Y tamaño variado. Bueno, lo que no tienen los platelmintos, que son hermafroditas, pues en este caso diríamos que no van a tener o no van a ser enterozoos. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando hablamos de un enterozoo, estamos hablando de un individuo que va a tener un sistema digestivo completo, como por ejemplo nosotros que tenemos una boca y un ano. En este caso, ellos son parazoos. ¿Quiénes son los parazoos? Los que tienen un sistema digestivo incompleto. Entonces, la característica que no le corresponde a un platelminto es que son enterozoos. Alternativa B. 2. Una característica diferencial entre insectos y arañas serían cuerpo quitinoso, los dos tienen cuerpo quitinoso, respiración traqueal, ojos compuestos, sexos separados, los quelíceros, que son estructuras especiales específicas de los arácnidos, ¿no? Que justamente también les permiten, pues, morder, ¿no? Entonces, esos quelíceros no lo van a tener todos los insectos, y eso es lo que diferencia a los arácnidos de los insectos. Alternativa A. 3. Se denomina filum cordados o chorfata, dice, porque en su evolución, bueno, pues lo principal que tienen que tener es, bueno, más que acá un tubo neutal, debería ser un cordón neural, ¿no? Y una notocorda. Entonces aquí por favor corrijan ya, cordón neural y notocorda. Entonces si acá está corregido, la respuesta sería 2 y 4, alternativa A. ¿Cómo se clasifican a los moluscos? Bueno, acá yo les indico y les dicto, ¿no? Hay 3 grupos de clasificación de los moluscos. Los gasterópodos, como la babosa y el caracol, que arrastran el vientre. Los cefalópodos, cabeza y pies, como el pulpo y el calamar. Y los bivalvos, que tienen doble caparazón, como las ostras, ¿no? Almejas, etc. Ya, listo, eso serían las 3 formas de clasificación. 5. Relacione ambas columnas. Segmentación, bueno, activación, blastulación, gastrulación. Bueno, pues acá, ¿qué sería de la segmentación? ¿Con quién lo juntaríamos? Con mórula, porque sería con su siguiente, ¿no? Activación es igual a fecundación. Entonces, 2
en el segundo casillero. Blastulación, bueno, pues a blástula, gastrulación a gástrula. Entonces, ¿cómo quedaría? 1, 2, 4, 3, ¿cierto? Entonces esa sería tu alternativa. Siguiente, la 9, a ver, sobre los platelmintos, señale cuál es parásito. Bueno, ¿qué es parásito? Pues viene a ser la tenia solitario, ¿no? La tenia solium, ya está. A ver, la fasciola hepática no es pues un platelminto, ¿no? La tenia sagita habitualmente llega a parasitar, pero habitualmente tiene vida libre. La planaria de vida libre. El Echinococcus tampoco viene a ser un platelminto o una planaria. 10. Señale, ¿cuál de los parásitos no es un nematelminto? Bueno, dentro de todos estos, el Oxyriasis, Ascariasis, la ancilostoma y la actiquina son nematelmintos. El único que no es el cistosoma, ¿ya? Ese no sería un nematelminto. Uno de los siguientes es ovíparo, el pato, el lagarto, el sapo, la orca. Ah, bueno, ¿qué es ovíparo? Es el tiburón, ¿no? Justo les había explicado eso hace un rato. 12. Todos los vertebrados se caracterizan por ser. A ver, ¿todos los vertebrados son vivíparos? No. ¿Poseen respiración pulmonar todos? No. ¿Tienen corazón? Puede ser. ¿Son de vida terrestre? No todos. ¿Tener esqueleto óseo? No todos. Entonces, lo que sí cumplen todos es tener corazón. Entonces, alternativa C. Pasamos a la siguiente, a ver, 6. ¿Cuál de las capas germinales se encuentran en la gástrula? Bueno, en la gástrula vamos a encontrar, pues se va a dividir en tres, el endodermo interno, mesodermo medio y ectodermo externo. Define, dice, ¿qué son los tripoblásticos? Bueno, pues son organismos que se originan a partir de tres capas embrionarias, ¿no? Define adipoblásticos, son organismos, seres animales que se originan a partir de dos capas embrionarias. ¿Cómo se clasifican los artrópodos? Bueno, en este caso podemos decir que los artrópodos los podemos clasificar, ¿no? Ahí está, por ejemplo, lo que vienen a ser los arácnidos, están, por ejemplo, los insectos, están, por ejemplo, lo que vienen a ser también los crustáceos, ¿no? Y bueno, pues los diplópodos, los quilópodos, etcétera, los podemos clasificar en un grupo que se llaman miriápodos, ¿de acuerdo? Eso podría ser la clasificación de los artrópodos. 13. Mencione 3 ejemplos de mamíferos metaterios. Ah, muy bien, los metaterios son pues animales que les decía viven en el continente de Oceanía, ¿no? Como por ejemplo el canguro, tenemos por ejemplo también al koala, tenemos también por ejemplo lo que vendría a ser el demonio de Tasmania, tenemos a las zarigüeyas, ¿no? Que serían justamente metaterios, ¿no? O sea, que tienen una bolsa o marsupio. 14. Complete los siguientes. Dice, las aves presentan quilla, se les conoce también, bueno, estas son las corredoras, ¿no? Mientras que a las corredoras sin quilla se les llama, bueno, eso no tiene mucha coherencia, pero acá, bueno, va corredoras, esto déjenlo en blanco. 15. La rádula se localiza en moluscos y su función es, bueno, ingerir alimento, ¿ya? Su función de la rádula es ingerir alimento. Menciona 4 nemátodos que produzcan enfermedades a ser humano. Puede ser, por ejemplo, los oxiuros, ¿no? La ascariasis, ¿no? La triquina, ¿no? La ancilostoma, que serían 4 tipos de nemátodos que producen enfermedades a seres humanos. Muy bien, de esta manera hemos terminado con nuestra clase del día de hoy. Espero que por favor presten atención al video y solo pues pedirles que nos encontremos el día de hoy en la tarde en el apoyo académico. Muy bien, cuídense mucho, hasta la tarde.